Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy es viernes, sí. Gracias a Dios es viernes. No sé si saben, pero yo lo he dicho muchas veces. Los viernes es mi día favorito. Hoy quiero compartir contigo un mensaje muy corto. Prácticamente es una pequeña anécdota y una pregunta que tengo para ti. Pero voy a comenzar con la anécdota. Hace un par de años, en mi trabajo, yo trabajo en construcción, cargué algo pesado y como yo cargué algo pesado, me lastimé mi cintura. En esa época, cuando sucedió eso, yo tardé un par de meses enfermo y malo de mi cintura. Al principio no podía ni siquiera moverme por mí mismo de la cama, no podía darme la vuelta, no me podía levantar, me costaba mucho trabajo caminar y pienso yo que son de las veces que en mi vida que he pasado mucho dolor. Esa época la recuerdo porque sufrí mucho en ese aspecto. La verdad me espanté demasiado porque pensé que no iba a poder caminar otra vez y recuerdo cómo batallaba para todo. En esa época la mamá de mis hijas, Candy, me ayudaba mucho. Ella me ayudó mucho para poder moverme, para poder caminar y me atendió y me ayudó demasiado. Pero también algo que me ayudó súper, pero así demasiado, fue la palabra de Dios. En esa época no sabía mucho de la Biblia y el primer versículo que yo me aprendí fue Filipenses 4:13. ¿Sabes qué dice Filipenses 4:13? Bueno, por si no lo sabes, yo lo aprendí, fue el primer versículo que aprendí. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay otra versión que dice, porque yo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Honestamente, este versículo que me aprendí de memoria fue el que me ayudó a seguir luchando, a no darme por vencido. Porque en esa época, como te digo, tenía mucho dolor, pero también preocupaciones porque como no trabajaba, no había ingresos en mi casa y pues no tenía dinero. Entonces yo gastaba mucho en el quiropráctico y en las revisiones y terapias y todo eso. Y la verdad estaba súper preocupado porque no había dinero, porque tenía dolor, porque no pensé que no iba a poder caminar. Todo lo tenía encima. Y ese versículo de Filipenses 4:13 me ayudó demasiado, pero demasiado. Porque cada vez que me sentía que ya no podía más o quería darme por vencido, me acordaba que Dios me daba las fuerzas. Y decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, quien me da las fuerzas. Y así, con ese versículo me fui animando y fui echándole ganas y luchaba hasta que un día empecé a caminar bien. Y en esa época recuerdo que en el trabajo en el que estaba, pues no volví en ese momento, pero surgió una oportunidad en un trabajo nuevo donde me pagaban mucho mejor. Creo que como $6 más de lo que yo ganaba en esa época. Entonces era un buen sueldo y no puedo olvidar ese momento porque cuando me quisieron contratar, yo dije que no podía trabajar porque no podía caminar mucho y no me podía mover. Y la persona que me contrató me dijo, no importa que no puedas caminar o que no te puedas mover. Solo necesito que vengas al trabajo y le digas a mi gente lo que tiene que hacer. Es todo lo que tienes que hacer, dar órdenes. Y entré a esa compañía, había como, 8 o 10 trabajadores. Y yo solamente lo que hacía era eso, decirles lo que tenían que hacer. Haz aquí, haz allá. Y daba instrucciones de todo. Y los chavos en esa época pues hacían el trabajo. Para mí esa fue una gran bendición de parte de Dios. Y sé que Dios me dijo a través de ese trabajo que Él estaba conmigo. Y que simplemente siguiera luchando y que no me diera por vencido porque todo lo puedo en Cristo que me daba las fuerzas. Después de eso, otro versículo que yo adopté a mi vida fue el de Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro mejor. Este versículo, cada vez que siento que las cosas no me salen bien, que los planes que tengo no resultan,
recuerdo este versículo y nuevamente me ayuda, me motiva y me alienta a salir adelante, a no darme por vencido, en pensar que este momento que tal vez no es bueno, debo de pensar que Dios tiene planes mejores para mí. Y entonces cuando lo pienso y lo medito y lo creo, empiezo a tener como una motivación y las cosas empiezan a fluir. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque aprendí que si memorizaba la palabra de Dios y la aplicaba a mi vida o la meditaba, de una manera u otra, Dios en su palabra me daba las fuerzas, me motivaba y me ayudaba. Y mi pregunta que quiero hacerte a ti en este momento es esto. ¿Cuál es tu versículo favorito? ¿Cuál es el versículo con el que tú empezaste a conocer o a memorizar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu historia sobre ese versículo? Y hoy, como tarea, porque les voy a dejar una tarea, como tarea quiero invitarte a que ese versículo que para ti es el favorito porque te sacó de problemas o te ayudó en esto o te ayudó en el otro, como tarea te invito a que pongas una publicación en tus redes sociales y simplemente publiques el versículo y no tienes que contar la historia si no quieres, pero invitar a las personas a que se acerquen a la palabra de Dios, que la aprendan y la memoricen y que entiendan que en la palabra de Dios podemos encontrar refugio, podemos encontrar paz, podemos encontrar alegría, podemos encontrar amor, podemos encontrar todo lo que necesitamos, porque prácticamente todo está ahí. Así que yo los invito a que compartan en sus redes sociales. Si quieren, no es necesario, pero si quieren pueden hacernos tag en nuestra página de Aprendiendo Juntos. Si no está bien, la tarea es simplemente que compartan un versículo y le hagan ver a la gente que el por qué es su versículo favorito. Y si no tienes un versículo favorito, te invito a que te des a la tarea en este fin de semana y busques un versículo que tú pienses que se acopla a tu vida o que tiene que ver con lo que estás pasando. Y créeme, si ese versículo lo adoptas a tu vida y lo memorizas y cada vez que estás en dificultades o en una cierta situación que no te gusta y lo sacas a la luz, créeme que ese versículo va a hacer milagros en tu vida. Y bueno, eso es lo que quería compartir en el día de hoy. Prácticamente no es un devocional, pero sí una invitación a memorizar la palabra de Dios y a experimentar y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, es fin de semana, así que espero que te la pases súper bien. Aquí en Estados Unidos, de hecho, es un fin de semana largo. Entonces el lunes no se trabaja y voy a tener 3 días para descansar. Bueno, cuídense mucho. Les mando un beso y les mando un abrazo y que Dios bendiga su vida siempre. Hasta pronto.